Soy Graciela Pérez y esta es La Neta Madre. ¡Comenzamos! Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. ¿Cómo están, netas madres? Pues yo muy contenta de que tengo a una mujer súper poderosa aquí al lado mío. Ahorita les voy a contar quién es. Pero antes me gustaría platicar con ustedes sobre este tema tan importante de la violencia de género con respecto a las mujeres. Creo que para poderla erradicar de raíz, y eso es una hipótesis, y ahorita mi invitada hará comentarios al respecto, creo que se puede erradicar si nosotras desde nuestra casa comenzamos a educar a nuestros hijos de una manera distinta, de una manera diferente, y para poderlo hacer necesitamos tener herramientas, porque a veces en nuestra misma casa nuestros papás, nuestras mamás nos enseñaron una educación machista. Entonces, sin darnos cuenta, seguimos repitiendo ese patrón. Entonces, ¿cómo darnos cuenta que estamos impartiendo una educación machista? Bienvenida, mi querida Marilú Razo. Qué padre tenerte aquí. Muchas gracias, Grace. Estoy contentísima de estar aquí contigo. Mi Marilu, yo sé que tú tienes un currículum muy extenso, te felicito. Me encantaría que nos contaras aquí en La Neta Madre qué has hecho y todo lo que nos quieras contar acá para que te escuchemos. Muchas gracias. Pues mira, yo estudié la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, pero desde muy chica trabajé en algunos proyectos comunitarios y eso me llevó a conocer realidades distintas a la mía, que me ayudaron a enriquecer mi perspectiva del mundo. Así que me volví como una apasionada de seguir descubriendo realidades y distintas maneras de ver el mundo. Cuando estaba por terminar la carrera, empecé a trabajar, a hacer el servicio social con un grupo de mujeres, madres educadoras populares. Ellas habían formado una organización que se dedicaba a capacitar a otras mujeres de las comunidades para recuperar los saberes no formales, no de la educación formal, para cuidar y educar a sus hijas y sus hijos. Y después lo que hacían era enriquecer ese conocimiento con la metodología Montessori. Y bueno, así abrir estancias infantiles para atender a los niños y a las niñas de manera profesional, cálida y con mucha calidad en lo que hacían, ¿no? ¿Por qué era importante esto? Bueno, porque una de las realidades a las que se enfrentaban, y todavía se enfrentan hoy muchas mujeres, es que tienen que salir a trabajar y no tienen en dónde dejar a sus hijas y a sus hijos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, eso ha provocado accidentes terribles. Entonces, bueno, formaron esta organización y yo trabajaba con ellas. En ese momento yo daba contexto sociopolítico de México y algunas otras cosas. Empecé con ellas a formarme en perspectiva de género, en teoría feminista, y eso me ayudó a ponerle nombre a muchas cosas, a muchas inquietudes que yo tenía, ¿no? Yo vengo de una familia en donde las mujeres han tenido pues una inquietud y un interés importante por el estudio y donde han tenido la oportunidad de estudiar y desarrollarse en el ámbito laboral, algunas más, otras menos, pero eso pues ha marcado de alguna manera mi historia y te cuento esto porque me ubica en un lugar, ¿no? Cuando trabajé con este grupo de educadoras populares, pues me encontré con que había dos constantes, ¿no? Una era el abuso sexual en la infancia y el otro, la violencia hacia las mujeres. Entonces, bueno, pues empecé a conocer distintas dimensiones de esta problemática. Eso me llevó después a estudiar distintas cosas que tenían que ver con esta realidad. También incursioné un poco en la procuración de fondos porque había que pues, financiar este tipo de iniciativas. Soy mamá también, tengo 2 hijas y un hijo, ya son mayores de edad. Y eso también para mí fue importante porque yo vivía con una sensación extraña de culpa
muchas veces. ¿Y cómo funcionaba esta culpa? Y me encontré con que a otras mujeres les pasaba lo mismo, ¿no? Y era que estaba trabajando o estaba haciendo alguna actividad que no tenía que ver con mi casa, con mis hijas y con mis hijos, y me sentía mal porque no estaba ahí con ellos, ¿no? Y si estaba con ellos, me sentía mal porque no estaba pudiendo desempeñarme en el ámbito laboral. Y me encontré con que a muchas mujeres les pasaba eso. Y no solamente, sino que de pronto había como un discurso social y cultural que penalizaba ciertas cosas que hacíamos las mujeres, ¿no? Y entonces, ¿por qué te vas a trabajar? Abandonas a tus hijos o como cosas que tenían que ver con la maternidad, ¿no? Entonces también eso me llevó como a tratar de descubrir qué más había ahí y cómo esto que se llama roles, mandatos y estereotipos de género está metido en la médula de las personas y, como bien decías, hace que eduquemos de cierta manera, reproduciendo estos roles, estos estereotipos y estos mandatos, ¿no? Por supuesto, la familia como institución es una de las reproductoras de muchas creencias y muchísimas veces, la mayor parte de las veces, reproducimos ciertas conductas sin reflexionar qué está detrás y qué efectos tiene y qué provoca en la vida de las personas, ¿no? Claro, me encanta todo lo que dices, mi Marilu, porque precisamente la neta madre surgió por esto, o sea, por este tema de las culpas, de sentirte mal como mamá por trabajar y decir al final del día, si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien, ¿no? Partir de ese punto, ya sea en mi casa, ya sea en el trabajo, no está bien ni mal, es lo que tú decidas. Y como bien dices, el tema de las realidades, cada quien tiene su realidad. Eso me parece tan fino lo que acabas de decir, porque sí podemos opinar muchos, pero cada quien tiene un contexto. Por eso en la neta madre, el objetivo es cuestionarnos, cuestionarnos. No importa si estés bien, no importa si estés mal, si te guste o no, si digas, oye, son unas locas, están diciendo una cosa que no tiene sentido para mí en ese momento. Bueno, pero ya tienes la semillita en la cabeza. ¿De acuerdo? Eso es algo que a mí me apasiona muchísimo porque gente me ha escrito y me ha dicho, Graciela, qué bárbaro. Los temas que has tratado, no estoy de acuerdo con muchos, pero por lo menos ya, o sea, me hicieron reflexionar. Y eso tiene que ver con las realidades que vivimos, ¿no? Hay que cuidar mucho, porque igual, y yo ahorita vivo aquí feliz de la vida con un marido que me trata bien, ¿no? Y ahorita quiero conocer cuáles son cómo reconocer si hay violencia o no, porque tal vez quizás yo ni sé si mi marido está siendo violento conmigo, que vale la pena, no por satanizar, pero para poder cambiar el rumbo de nuestra historia como mujeres, para poder decirle a mi esposo, si es que está siendo violento de alguna forma conmigo, decirle, oye, por ahí no, y que mis hijos vean, y entonces mis hijos crezcan y no reproduzcan esta misma educación. Acabas de decir algo importantísimo. Dijiste que mis hijos vean. El ejemplo, lo que hacemos, lo que decimos y dejamos de hacer, está impactando todo el tiempo en general, en las personas que nos rodean y específicamente nuestras hijas y nuestros hijos. Eso me lleva a otra cosa. Normalmente se dice que las mujeres son las que educamos. Y yo pondría en tela de juicio eso, ¿no? Porque no somos solamente las mamás las que educamos, son también los padres, ¿no? Y la ausencia del padre educa, está dando un mensaje, está mostrando una forma en la que se vive o no la vida. Si el papá agrede a la mamá, si la descalifica, si le hace la ley del hielo, si la maltrata de alguna manera, eso es un ejemplo también. Está educando y está formando a las niñas y los niños, ¿no? Claro. Después dijiste otra cosa también importante y es poder reflexionar en torno a muchas conductas aprendidas que pensamos que son normales porque son generalizadas o que son naturales, ¿no? Que por el hecho de haber nacido mujer, pues ya tenemos como cierta predisposición a ciertas cosas y los hombres lo contrario, ¿no? Hay que cuestionarnos todo eso para ver qué de eso nos sirve y qué cosas no nos sirven, ¿no? Claro, y aquí en la neta madre también, mi Marilu, lo que platicamos es el tema de
los hombres no son malos, ¿no? Porque de pronto ya hay una lucha feminista que no, a la fregada los hombres y todos te van a pintar el cuerno y todos te van a hacer esto. Y eso sigue creando en mi forma de pensar una lucha de género innecesaria en vez de que trabajemos en equipo. Entonces, en la neta madre, el concepto es hombres y mujeres, trabajemos en equipo, ¿no? Quizás porque tu esposo, tu pareja, tu amigo no tiene el conocimiento de lo que es violencia, él actúa de esa manera, pero no por mal, no porque te quiera fregar, no porque te quiera dañar, ¿no? Entonces vale la pena, digo, habrá gente que sí lo haga por otras razones, pero también hay gente que no. Entonces, no satanicemos a los hombres. Eso es otra cosa que me gustaría mencionar, porque hoy por hoy sí veo también una actitud y que es normal, porque hemos vivido ahora sí que con el pie en el cuello por muchos años. Es normal que tengamos esta actitud, pero también vale la pena reflexionar para evolucionar, para hacer esto no una lucha, sino un caminar juntos los hombres y las mujeres. Mira, es que hace ratito dijiste algo muy importante, dijiste erradicar, eliminar de raíz, ¿no? Exactamente, erradicar, su significado, su origen etimológico es arrancar de raíz. Para poder arrancar de raíz hay que ir a conocer esas raíces. Si nosotros nos quedamos con un pensamiento maniqueo, que eso es los buenos y los malos, entonces no logramos erradicar, porque no vamos a esas condiciones sociales, políticas, económicas, históricas que provocan o que producen las violencias. Por eso hay que entender esto que ahora se dice tanto, que es el sistema patriarcal. En este sistema patriarcal se van reproduciendo ciertos valores, ciertas características, cierta forma de ver el mundo que nos va a atravesar a hombres y a mujeres. Claro. Y que va poco a poco normalizando, ha ido poco a poco normalizando ciertas conductas violentas y va generando condiciones para provocar relaciones de dependencia, claro, que ponen en cierto lugar de indefensión, claro, a las mujeres respecto a los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque si hablamos del sistema patriarcal, podemos ver que se valoran más ciertas características que han estado vinculadas a los hombres y se han puesto en un lugar de inferioridad aquellas que tienen que ver con las mujeres y a las mujeres. Esto provoca, entre otras cosas, instituciones y una mirada del mundo en donde se ha privilegiado el desarrollo de los hombres y a las mujeres se nos han asignado otras tareas. ¿Por qué es importante explicar esto y entenderlo? Porque eso nos permite ver cómo sí en este sistema patriarcal hay una jerarquía. Una jerarquía que no solamente va a poner a los hombres en un lugar superior o de mayor posibilidad de desarrollo y a las mujeres en otro, sino a ciertas personas que tienen ciertas características en un lugar de superioridad respecto a otras. Claro. ¿Y eso por qué lo quiero decir? Porque, por ejemplo, cuando un hombre, un niño en la escuela no cumple con eso que se esperaría, y lo digo entre comillas, de un buen hombre, el resto lo que va a hacer es señalarlo y probablemente también violentarlo. Cuando vemos algunas de las razones de pleitos, de bullying en las escuelas o ya grande, de asesinatos en los hombres, muchas veces tienen que ver con con cumplir con estos mandatos de ser hombre. O sea, ¿cuál es el hombre que es valorado, ¿no? El que tiene dinero, el fuerte, el que tiene muchas mujeres, como además si fueran propiedad y las presume, el que es valiente, el que no muestra miedo, el que no se muestra vulnerable. ¿Qué pasa con todos esos hombres que no corresponden? Y fíjate, cada vez más, afortunadamente, no lo suficiente, pero hay hombres que sí están colaborando, que no es ayudando, colaborando con las labores de cuidados, con las hijas y los hijos. Pero ¿qué pasa si es el hombre, el papá, el que está en el chat del salón? ¿Qué pasa muchas veces con el entorno social? ¿Qué van a decir? Sí. No, pues es un mandilón que no tiene trabajo, le va mal, porque está dedicándose a eso. Y la mujer está abandonando a sus hijas y sus hijos. ¿Por qué él es el que tiene que estar haciendo eso? Fíjate cómo juegan todas estas creencias, ¿no? Por eso, si solo decimos son los buenos y los malos, pues nos quedamos con un análisis muy corto que nos
que nos impide modificar las cosas de raíz. Y la buena noticia de todo esto es que si son conductas aprendidas, podemos cuestionarlas, desaprenderlas y aprender algo distinto, ¿no? Totalmente, pero de esto que hablas, tú lo sabrás explicar mejor, pero viene desde hace muchos años. Históricamente, pues los hombres empiezan a salir a trabajar y las mujeres se quedan haciendo todo, cuidando a hijos y a ver, tú me vas a corregir, ¿no? Este es lo que yo leí, lo que yo tengo aquí en la cabeza, pero estoy con la experta. Entonces, eso es como lo que entiendo que sucedió y poco a poco se empezó a crear este patriarcado sin tener un afán de lastimar a la mujer, sino que yo pienso, y ahorita vamos a platicar de eso, que una mujer que se queda en casa, que no es independiente económicamente, naturalmente el hombre va a empezar a ponerle el pie en el cuello, porque va a decir, yo tengo aquí herramientas, tengo elementos, y entonces para pues mandar, porque yo pago, quien paga manda, un concepto interesante que puede darse para mí, la verdad, a la inversa también con las mujeres. O sea, si fuera al revés, la mujer sale a trabajar, deja al hombre en casa, cuidando a los hijos, la mujer igual va a decir quien paga manda, ¿no? Pues es la que va a decidir más, oye, a ver, haz esto, haz el otro. O sea, siento que como humanos, cuando te dan ese poder y no tienes el tipo de herramientas que tú nos vas a comentar el día de hoy para hombres y mujeres, puede llegar a suceder más bien sucede lo que ahorita vivimos, que los hombres, como tú dices, ya ocupan un puesto de jerarquía mucho más alto que las mujeres por eso mismo, porque no hay independencia financiera, porque la mujer se queda en casa nada más cuidando a los hijos. Digo, eso ya ha cambiado. Eso es lo interesante. Por eso creo que también tenemos el sartén por el mango. Se quedan cuidando a los hijos y no piensan en otra cosa más que cuidar al hijo, que es una chamba cañoncísima. Y lo sabemos todas las que tenemos hijos. Pero tu mente está todo el día en darle la mamila, no conoces a nueva gente, te estancas ahí, que es algo que en la neta madre decimos, hermanas, no quieres trabajar, no hay pedo, no hay pex. Pero haz algo que te gusta. No te quedes clavada en los niños nada más, porque van a crecer. No, bueno, fueron varios temas, pero a ver qué. Sí. Mira, primero, la división sexual del trabajo, que es esta distribución de tareas, tiene una genealogía, es decir, hay toda una historia en esto. Y se fue distribuyendo el trabajo a partir de distintas circunstancias. No siempre los hombres eran los que salían. Dependía mucho, ¿no? En las sociedades en donde lo importante era la recolección, muchas veces eran las mujeres. Pero no solamente hay que observar la distribución de las actividades, sino el valor que se le da a las actividades en cada momento histórico. De acuerdo. Entonces, no siempre se valoró como inferior las labores de cuidados. De acuerdo. Entonces, tendríamos que echarnos un programa entero, ¿no? En ver todo sí. el análisis histórico, pero es importante decir eso, ¿no? De acuerdo. Y sí hubo ciertos momentos, ¿no? En la historia, en donde se fue reforzando esta mirada patriarcal del mundo, esta forma de organización del mundo. Una tiene que ver con el origen de la propiedad privada, en donde, pues, imagínate, la propiedad privada entonces se tenía que heredar. ¿Y cómo puedo garantizar que a quien voy a heredar realmente sean mis hijos? Bueno, solamente si, exactamente, el matrimonio, y solamente si esta mujer, esta esposa, claro, estoy seguro que no va a tener relaciones sexuales con nadie más. Claro. ¿No? Pero además hay otra cosa. No solamente se empieza, se ve a la mujer como una propiedad más. ¿Por qué? Porque se vincula a las mujeres con la naturaleza y a los hombres con la razón y el intelecto. Y entonces, como las mujeres están en la naturaleza, son salvajes y hay que dominarlas. ¿Y quién las va a dominar? El intelecto y en la razón que está en el hombre. Estas ideas que
están muy vinculadas al pensamiento de Rousseau en el siglo XIX, en la Ilustración, pues han dado origen y todavía las vemos presentes en muchas de las perspectivas que tenemos del mundo. Sin embargo, hoy sabemos que no es así, que tanto hombres como mujeres somos capaces de dedicarnos al cuidado, de sentir amor, de sentir todas las emociones, de generar vínculos íntimos, intensos, y al mismo tiempo tenemos una capacidad cerebral y de raciocinio que puede desarrollarse bajo ciertas circunstancias. ¿De acuerdo? Pero fíjate entonces todas las cosas de las que estamos hablando que están metidas en la manera en la que nos relacionamos y vemos el mundo. De acuerdo. Pero además hay otra cosa, todo lo que estaba vinculado a la naturaleza y a las mujeres, como era algo oscuro y desconocido, se le temía y además tenía que cuidarse. Pero fíjate el impacto que eso tiene. Todavía hoy hay muchas parejas que cuando se separan o se divorcian, lo que está en el discurso es la propiedad. Sí podemos dividirnos los bienes, ¿no? Pero la propiedad tiene que quedar a nombre de las hijas y los hijos, porque la mujer pues la va a engatusar un hombre, se va a volver loca y no va a saber qué hacer. Claro. Fíjate lo grave del asunto. Claro. Es decir, tiene que estar siempre la mujer bajo la tutela de un hombre, porque si no, no va a saber qué hacer. Claro. Y aquí me viene una duda. Pero, por ejemplo, si tú fueras la mujer y tu esposo quedara en casa y tú trabajaste mucho por tener esa casa y tu esposo cuida a tus hijos y es tu patrimonio, tú le dejarías ese patrimonio a tu esposo por cuidar a tus hijos, por haber cuidado a tus hijos. Qué bueno que haces esa pregunta, porque fíjate, para que un hombre o una mujer, una persona pueda salir a desempeñar ciertas actividades al mundo laboral y generar dinero para mantener, hay alguien que tiene que hacer una labor fundamental para la vida de los seres humanos, que es el cuidado, la educación, bueno, el cuidado de la casa y de los hijos. Eso es un trabajo. Si no lo hiciera tu pareja, tendrías que pagarle a alguien para que lo pudiera hacer. Es decir, es un trabajo. Quiere decir que si pensamos en esta institución familiar como una empresa, pues pensemos que son los socios, ¿no? Y uno va a dedicarse a las ventas y el otro, la otra, va a dedicarse a la dirección operativa. Entonces, cada uno tendría que tener una remuneración por ese trabajo que hace. Y si hay una separación, o aunque no haya una separación, hay una división de utilidades, ¿no? ¿Que de quién es? De los socios. Entonces, pensando en un divorcio, por ejemplo, pues aunque una o uno haya salido a producir ese dinero, pues es de las dos partes. Claro. O sea, yo no le dejo el dinero a nadie, es que le corresponde. Claro. Por eso, aunque esté la separación, pues hay una división de bienes en donde tiene que haber una compensación, o más que compensación, un reconocimiento de todo ese trabajo que se hizo a lo largo de tanto tiempo. Total. Y lo otro es, pues, que somos dos personas adultas que tenemos la capacidad de decidir, de dialogar, de acordar, ¿no? Claro, que quizás, como tú dices, no tiene que ser ese bien, que tú le dejes ese bien a tu marido. Igual y tú acuerdas con él, oye, te pago el tiempo que estuviste con los niños, ¿no? Entonces, sí, llegar a un acuerdo, un arreglo, que híjole, ahora es un tema también complejo, porque ya hay muchos divorcios actualmente, ya también hay muchas mujeres que trabajan, ya también hay muchos hombres hijos de la fregada y hay muchas mujeres hijas de la fregada también, ¿no? O sea, porque, y te lo digo así, porque a veces, no sé, ahorita estoy aprendiendo muchísimo contigo, pero yo admiro una mujer no por ser mujer, sino por la mujer que es, ¿no? Hay mujeres también que no hacen las cosas bien, que juzgan a otras, que roban, que matan. Son la minoría, pero las hay. Entonces, me gustaría
complementar en esta lucha no me gusta decir lucha pero en este caminar de las mujeres, de ser más conscientes, de quiénes somos, porque yo creo que eso también es otra cosa muy importante. Si tú sabes quién eres, si tú sabes tu valía, no vas a dejar que llegue un tipo y te diga, eres una basura, porque tú sabes lo que vales y todo empieza de eso. Sé que hay distintas realidades, hay distintos contextos que a veces te permiten no darte cuenta de tu valía, porque creces igual y en una familia que te dan una bofetada y entonces tú creces tu papá, entonces tú creces pensando que eso es normal. Lo que pasa es que habría que preguntarse qué es saber tu valía. Porque fíjate, tradicionalmente se nos ha enseñado que el amor lo puede todo, que con paciencia tú vas a poder cambiar a la otra persona, que en realidad, porque la violencia no empieza con el golpe, empieza con pequeñas cosas que vas justificando, ¿no? Se ha entendido muchas veces, por ejemplo, los celos como cuidado. Entonces, y bueno, y piensas, voy a ceder esta vez, no es tan grave. Y entonces permites y justificas. No porque estés loca, no porque pienses que no vales, sino porque a lo mejor piensas que esta persona maravillosa tiene mal carácter. Y tiene mal carácter porque la vida ha sido injusta con él. Pero yo sí veo su gran valor y le voy a ayudar a ver su gran valor. Y con paciencia, aguantando un poco, él va a cambiar. O le grita a la gente, pero a mí no, ¿no? Claro. Y una de las cosas que están presentes es que se ha fomentado la agresión, sobre todo en los hombres, aunque no nada más, como una forma de resolver los conflictos. A lo mejor han escuchado esto en alguna sobremesa, ¿no? Y es, los hombres, los niños solucionan las cosas mucho más fácil, se dan 2 trancazos y ya está. En cambio, las mujeres discuten, hacen chismes, etcétera, etcétera. Esos comentarios están llenos de prejuicios, ¿no? Pero además, no solamente están llenos de prejuicios, sino lo que están diciendo es posible arreglar los conflictos con agresión. Entonces, hay veces que si tú ves que tu pareja va en la calle, se le cierra un coche y entonces grita, se baja, le quiere pegar al otro, piensas solamente es una explosión. Pero conmigo no va a ser así. Lo que no estamos viendo es que así resuelve los conflictos. Y en algún momento, así puede ser la forma en la que lo va a resolver contigo. Claro. Pero la violencia es un poco como la humedad. Cuando menos cuenta te das, ya estás metida ahí, ¿no? Ayuda mucho a entender esto con la analogía de la rana o el sapo, ¿no? Si tú pones un sapo en agua hirviendo, va a saltar, no se va a querer quedar ahí, ¿no? Pero si lo pones en agua templadita y subes la temperatura poco a poco, va a explotar, se va a morir y no se va a haber dado cuenta de cómo fue eso. Pero ¿por qué no nos damos cuenta? Porque hay cosas que son violencia que parecen normales. Por eso no solo tiene que ver con que te sepas valiosa. Tú puedes sentirte valiosa. Es más, puedes ser una mujer exitosa económicamente, guapa, simpática, con muchos amigos y amigas, y de pronto empiezas a ceder, empiezas a pues entrar en esta dinámica de violencia en donde además hay violencia psicológica que no se ve, ¿no? Y entonces empiezan a desacreditarte, a decirte, bueno, en realidad tú no sabes hacer las cosas, es que solo quieren estar contigo por tu dinero, pero en realidad nadie te quiere. Sí. Y un montón de cosas que te empiezan a hacer dudar de ti misma, ¿no? Claro. Y ahí, por ejemplo, ¿tú has vivido algo así? ¿Tú en tu vida has tenido una relación de pareja en la cual te hayan violentado así tal? Yo sé que pueden haber comentarios de, oye, te peinas, oye, no me gustan tus chinos, oye, pero tú has vivido así, esa es violencia, pero hay de violencias a violencias. ¿Has vivido una muy fuerte así que te hayas sentido muy mal, que te hayas sentido insegura de ti misma o algo así? No, no te podría decir que he terminado una relación porque era una relación de violencia, pero
todas las mujeres, mira, te voy a dar un dato. Hay una encuesta que hace el INEGI a través de la encuesta nacional, exactamente, de la dinámica de los hogares, que dice que el 70.1 de mujeres de 15 años y más, en la última estadística que es del 2021, hemos vivido al menos un evento de violencia en la vida. Eso quiere decir que todas hemos estado expuestas a distintas violencias, ¿no? No todas las relaciones de pareja son relaciones de violencia, aunque pueda haber manifestaciones de violencia. Es complicado lo que explico. No te entiendo. Pero así es, ¿no? Ahora, sí me he dado cuenta de cómo muchas cosas que pensaba que eran, pues, que no eran importantes, resulta que sí tienen efectos. Mira, yo siempre tuve muy buena relación con mi papá. Mi papá ya murió, pero lo admiré muchísimo y siempre tuve muy buena relación con él, ¿no? Y era un hombre como muy avanzado en pensamiento en muchas cosas. Y mi ex marido, el papá de mis hijos también, ¿no? Pero bueno, era muy joven y me acuerdo que íbamos a salir en la noche y mi papá me preguntó, ¿no? ¿A qué hora regresas? ¿No? Ya estaba yo en la universidad, así que tampoco era que me pusieran un horario fijo, ¿no? ¿A qué hora regresas? Y entonces mi ex marido fue el que contestó, ¿no? Luego, no te preocupes, ya llegaremos a buen momento, ¿no? Y todos después nos reíamos mucho de esa anécdota, ¿no? Y yo me reía y decía, ¿qué tal que ellos dos hablaron? Imagínate, si lo ves con mayor claridad, y no estoy diciendo que ninguno de los dos fuera malo, ni yo, estoy hablando de esas conductas normalizadas. Totalmente. A ver, yo era una adulta. Claro. Sí. Y de pronto el diálogo se vuelve entre los dos hombres. Sí. ¿No? Sí. Entonces, bueno, cuando hablamos de violencia, claro, podemos hablar de violencias extremas, de situaciones de violencia en donde la vida está en riesgo, donde la integridad está en riesgo, pero hay que empezar por ver y develar todas estas pequeñas violencias que hacen pensar en las mujeres de una manera y en los hombres de otra, para entonces, lo que tú dices, educar de una manera distinta, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer de manera práctica ahorita las mujeres que nos están escuchando, hombres? ¿Cómo podemos empezar en nuestra casa para hacerlo? Sí. Y fíjate, esto quiero aprovechar para decir algo. El feminismo lo que busca es que hombres y mujeres, todas las personas, tengamos los mismos derechos, el mismo trato y las mismas oportunidades. Entonces, esto es importante decirlo. ¿Cómo podemos educar distinto? Lo primero es lo que estás haciendo tú, hablar de estos temas, informarnos. Si yo quiero mañana escalar una montaña de alta, ¿no? Pues no basta con el deseo de hacerlo. Tengo que informarme, tengo que prepararme, tengo que preguntar, ver otras experiencias, comprarme todos los gadgets que necesite para poderlo hacer. Bueno, ¿queremos educar de otra manera? Hay que leer, hay que dialogar, hay que escucharnos, hay que cuestionar esos prejuicios y lanzarnos, un poco aventurarnos a establecer vínculos y relaciones diferentes, ¿no? Fíjate, en el siglo pasado se pensaba todavía, o sea, más que se pensaba, las mujeres no teníamos derecho a votar ni ser votadas. Y en esos momentos se pensaba como algo imposible, o sea, fuera del esquema de pensamiento del mundo. Hoy es una realidad, podemos votar y ser votadas. Quiere decir que sí es posible, que esas cosas que pensamos inalcanzables sí son posibles. Claro, que ahorita te quiero preguntar, pero no quiero pasar. Es que qué bárbaro, mi Marilu. Se me está explotando la cabeza de tantas cosas que tengo. Qué bonito platicar con alguien tan informada que le apasione tanto este tema comercial. Pero regresando al tema de cómo poderle hacer en casa para poder educar mejor. Ya dijiste que leyendo y todo esto, pero ¿tienes algunos tips específicos, además de eso, como de tanto de hombres como mujeres? Bueno, es que una cosa importantísima es revisarnos, o sea, revisar cuáles son nuestras creencias,
¿Qué pienso que son las mujeres y cómo deben comportarse? ¿Qué pienso que son los hombres y cómo deben comportarse? ¿Cómo creo que son las relaciones? ¿Qué pienso del amor? Y esto que conocemos ahora como el amor romántico, patriarcal, Claro, ¿no? claro. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, en tu caso, ¿tú crees que siendo una mujer, como dices, con un padre, con otras ideas, siendo una mujer que adora leer, que le gusta informarse, que tiene una carrera, ¿tú crees que no ha cambiado tu rumbo de vida para el tema de la tolerancia, del tema de, pues sí, de la violencia? ¿Tú no crees que, o sea, eso es a lo que voy? Sí creo que sí, que, que las mujeres podemos evitar esto dependiendo nuestra realidad social. O sea, entre más conoces, más viajas, más empiezas a evolucionar, creo que tienes una posición mucho más privilegiada que otras mujeres. Sin embargo, no es todo el dinero, ¿eh? No estoy No. hablando del dinero, porque hay mujeres que tienen todo el dinero del mundo, pero ellas en su casa ven esa violencia. Entonces ellas permiten esa misma violencia con sus parejas. Sí, tienes razón, pero fíjate, lo interesante de estos temas es que tienen un componente singular que sí tiene que ver con la historia de cada persona y la realidad de cada persona, pero tienen un componente muy importante que es colectivo, Mm. que es social, jurídico, político, cultural, porque no basta Claro, que yo diga, ya no quiero vivir violencia o no quiero permitir estas cosas, si no tengo un sistema, por ejemplo, de cuidados y educativo que me permita acceder a la educación. Todavía hoy hay muchas niñas que no van a la escuela porque claro. se piensa que se van a casar, Sí, que no vale la pena sí, pagar porque una niña sí. vaya a la escuela. Todavía hoy hay una brecha salarial muy importante en hombres y mujeres. Todavía hoy una mujer que tiene que salir a trabajar se encuentra con doble y triple jornada porque todavía los cuidados se le asignan a las mujeres porque no tiene dónde dejar a sus hijos. Todas estas son imposibilidades estructurales. Entonces, no basta con mi voluntad. Necesitamos hacer cambios sociales también. Y eso es Claro, importante en el análisis, porque si claro. no podemos caer en cosas como está ahí porque quiere, en realidad no se valora, es que pues no se quiere informar. Entonces, no, son las dos cosas. Claro. Las dos cosas son muy importantes. Pero ¿tú no crees que el cúmulo de las Sí, personas que se valoren hagan ese cambio? O sea, porque sí creo que entiendo lo que dices con el tema del valor propio. No es nada más eso, pero si tú no te valoras, sí es más, hay más riesgo de que caigas con un cuate que te haga cosas sí, feas. sí. Y fíjate, por eso ahí hay que cuestionarnos qué pensamos del amor romántico. Porque si a mí toda la vida me enseñaron y yo creo que parte de mi valor es estar casada o estar en pareja y que si no estoy en pareja estoy sola y estar sola es malo, que la manera en la que puedo acceder a ciertas beneficios, o sea, trabajo, viajes, dinero es a través de una buena pareja, de un buen hombre, eso me pone en una situación de mucha vulnerabilidad, Claro, de mucha indefensión, porque dependo del otro. Si totalmente, educamos niñas y niños totalmente, autosuficientes, totalmente. que puedan decidir, que tengan oportunidades de desarrollo, de educación, que no dependa su felicidad del estado de ánimo de los otros o de que Claro, seas reconocida como guapa claro, o como ahora que está pasando con muchas niñas y muchas adolescentes, que para hacerlas elegidas, para que tengan un novio, o sean las populares, tienen que acceder a ciertas conductas sexuales, por ejemplo, que no necesariamente quieren, pero que las pone en un lugar de las cool, ¿no? claro. Que ahí el sistema es lo que te está impulsando, más que la persona, porque Sí, sí. de acuerdo. Pero, por ejemplo, esto es algo muy interesante de lo que dices, porque ¿qué pasa si hay una mujer, ¿no? De 42 años con una carrera, ¿no? Que dice, yo quiero educar a mi hija para que sea independiente, pero se divorcia y ella dice, no, yo no voy a trabajar. Yo estoy en pleito ahorita con el abogado para que me den dinero y con eso quiero vivir. O sea, no quiere, teniendo una carrera, no quiere trabajar
y no quiere darle un ejemplo a su hija de, oye, se puede. A ver, vamos a hacer algo. O sea, la otra vez me tocó ver en Lady Multitask una señora que pone una foto de su refrigerador. Es que no tengo comida, de 42 años, perfecta de salud. No tengo comida, entonces mándenme despensas. Viviendo en un lugar privilegiado, que dices, oye, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hija? Ponte a trabajar. O sea, bueno, eso es lo que yo pienso. Sé que hay realidades distintas, no sé de fondo lo que ella traiga, pero yo nada más de ver eso digo, ¿qué pasó? Sí, habría que analizar cada caso, ¿no? Y por qué no está trabajando, desde cuándo no está trabajando, qué se está jugando ahí, si sí va a haber un reconocimiento al trabajo que ella ha hecho a lo mejor y está haciendo con sus hijos e hijas, o sea, habría que analizar muchas cosas. Lo que es verdad es que cuando hablamos de empoderamiento, estamos hablando de procesos en donde tú puedas ir fortaleciendo tu autonomía y, por supuesto, hacerte cargo de ti misma, de tus emociones, de tu sostén económico, que tengas un desarrollo fuera del hogar, que se reconozca lo que haces en el hogar, eso te va a dar libertad. Totalmente. Entonces, yo le diría a cualquier persona, ¿no? Y a las mujeres en particular, dejemos esa lógica del sacrificio. Claro. ¿A qué me refiero con eso? Lo estás haciendo porque no quieres. no sacrifiquemos nuestro desarrollo personal. Eso claro, no es amor. Claro, amor propio. No sacrifiquemos ni al otro, porque resolverle la vida al otro no es amor, es sobreprotección, y la sobreprotección genera dependencia y eso genera también resentimiento. Claro, y luego tú como mamá quedas frustrada y en vez de estar bien con tus hijos, vas a tener siempre como esa cosita de no vas a estar tan feliz con tus hijos. Si estás pensando, hijo, es que sacrifiqué mi vida por ellos, pues ¿cómo vas a tratar a tus hijos si sacrificaste tu vida por ellos? O sea, claro, lo que pasa es que te dijeron que esas conductas, o sea, esos sacrificios eran amor. Claro. Porque no es tan sencillo. O sea, el juicio social, cultural es enorme. Uh-huh. Entonces, por eso hay que fortalecernos y no es fácil. Por eso, pues decirnos feministas o actuar de manera feminista muchas veces genera pues resistencia en las otras personas. Porque estamos hablando de una modificación profunda. Claro. No queremos un pedazo del pastel, queremos un pastel distinto, queremos otra receta. Claro, sí es difícil. Y eso también supone que los hombres asuman responsabilidades que no han asumido, uh-huh, como el cuidado de los hijos y las hijas. Cuando ellos están en una casa y hacen ciertas cosas de la casa o de los hijos, no nos están ayudando, uh-huh, están colaborando y están asumiendo su responsabilidad. Eso se da mucho. Eso es un cambio grande en la manera de ver las cosas, ¿no? Me encanta lo que dices. Por ejemplo, voy a ventanear a mi esposo, porque él es de mente muy abierta, pero también, pues, por su educación, su mamá es muy abierta, su papá igual un poquito más conservador, pero él me dice, Graciela, no, yo ya cumplo con mi parte. Yo voy a trabajar, yo hago la lana, tal. ¿Por qué voy a cambiar un pañal? No, somos un trabajo en equipo, ¿no? Pues entonces tú abócate a los niños. Entonces sigue un poquito pensando en eso de yo trabajo allá y tu trabajo es aquí en la casa. Claro, en todos los casos, ese y otros, lo interesante es ver por qué se toman ciertas decisiones y cómo se toman, ¿no? ¿Por qué tú te dedicas al cuidado de los hijos y él sale a trabajar? ¿Por qué no es una mezcla? ¿Por qué no es él? ¿Por qué no es unos años tú y otros años yo? ¿Por qué vas a sacrificar tu vida profesional? ¿O por qué la vas a limitar a solamente los espacios en donde los niños están en la escuela? Habrá que ver por qué se toman esas decisiones. Eso sería lo primero, ¿no? Okay. Y segundo, ¿qué tanto se reconoce el trabajo que hace uno y el trabajo que hace la otra? ¿Qué lugar se le está dando? 100%. ¿Cómo se reconoce? Y lo siguiente es lo que decías hace rato. ¿Quién toma las decisiones y por qué toma las decisiones?
Normalmente las mujeres tomamos las decisiones, por ejemplo, del dinero de las cosas chiquitas, ¿no? De esas que no se ven, del súper, del cuidado de la casa, de la ropa de todos los días, del uniforme, de los útiles escolares. ¿Quién toma las decisiones de las cosas grandes, del viaje, de dónde vamos a vivir, de la casa, etcétera, etcétera? Y cuando se le dan, por ejemplo, regalos importantes a los hijos o a alguien más, tu papá te está dando esto, ¿no? Claro, claro. No, el papá y la mamá, una trabaja en una cosa, el otro trabaja en otro, te estamos dando esto. Esto. ¿El patrimonio de quién es? De ambos. Claro, claro, totalmente. O sea, Es en muy una sola importante. cosa hay miles de niveles en los que podemos, Claro, y también depende de los acuerdos que tenga cada familia, depende de los acuerdos ¿no? de cada familia. Eso estaría interesante. Aquí viene otra pregunta. ¿Qué opinas tú, mi Marilu, sobre la caballerosidad? Mira, yo soy fiel, no creyente porque no es creencia, pero me gustan mucho los actos de generosidad. ¿Ok? Le cambiarás el nombre a generosidad. Los actos de generosidad Me entre las encanta. personas. Entre las personas, así tal cual. Entre las personas. Uh-huh. Entonces, yo puedo ser amable contigo y un día, mientras estamos comiendo y hay buffet, pues decirte, oye, me voy a parar, ¿quieres que te traiga algo? El problema es si cada vez que hay un buffet y tú eres el hombre y yo la mujer, te voy a decir, te sirvo, porque soy mujer. Claro. Y fíjate, todavía hoy pasa muchísimas veces en reuniones de trabajo que de manera casi automática se dice, ¿quién trae las galletas y el café? Y normalmente las que se paran Son las mujeres. son las mujeres. Claro. Entonces ahí ves cómo hay un sesgo de género. Uh-huh. Puede ser que a veces se paren los hombres, a veces Claro. un hombre y una mujer, en un acto de generosidad, de colaboración, pasa, yo te abro la puerta, pero fíjate, en esta caballerosidad tradicional había también una idea de cuidar a la mujer como si fuéramos de Sí. cristal y nos Sí. íbamos a romper, ¿no? Entonces, no es tanto que te abra la puerta o yo cargue las cosas, sino la creencia que está detrás. Eso sería lo importante analizar. Claro, ¿no? una cosa es caballerosidad por tema de, ay, no puedes hacerlo, y otra cosa por tema de generosidad. Exacto. ¿No? Que yo creo que me fascina el término que ocupas de generosidad, porque creo que lo que luego vivimos, o por lo menos en mi núcleo, lo que yo veo es que esta caballerosidad es un poco más dirigida al, ay, porque eres la delicadita, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una cosa que mi esposo me decía, porque él se le iba la onda y no me abría la puerta antes de entrar al coche, por ejemplo, ¿no? Pero él jamás en la vida me ha dicho, no te pongas escotes, o sea, lo normal, ¿no? Nunca me ha dicho, oye, haz esto o el otro, o eres bruta. No, o sea, él es muy, trabaja, sal, no importa qué hora llegue, o sea, es muy abierto en ese aspecto. Pero mi papá, regresamos a la educación, si es de con mamá hasta ahorita, no te pongas esa falda, no te pongas ese escote, pero es el más caballeroso, el más. O sea, mi papá es un lord así de te abro la puerta, te regalo flores, pero por otro lado, pues es un poco machista, ¿no? Entonces mi esposo me dice, Graciela, ¿qué prefieres? Que sea caballeroso, pero machista o bueno, si se me fue a abrirte la puerta, pues qué más da. Ya la próxima sé que le voy a decir, me gustaría que fueras generoso, ¿no? Fíjate, es que hay que preguntarse si esas cosas limitan tu capacidad de desarrollo como persona o la permiten, no la vulneran, ¿no? Claro. Si yo no te dejo elegir cómo quieres vestirte, estoy limitando tu capacidad de creatividad, de expresión, de desarrollo. Si yo no permito que vayas a trabajar, si yo no permito que vayas a estudiar, estoy limitando tu capacidad en la vida. Eso es violencia. Claro. Y eso mismo podríamos pensarlo con nuestras hijas y nuestros hijos. Claro. Y fíjate, pensando un poco en tu pregunta hace rato de cómo podemos educar, acompañar a nuestras hijas e hijos a lidiar con la frustración cuando las cosas no son como queremos o la gente no nos da lo que queremos o no reacciona como queremos, es prevenir violencia.
cuando vemos los índices de feminicidio, de violencia contra las mujeres, muchos y violencia entre hombres, están relacionados o sea, quien la ejerce es la pareja o la expareja, con cosas como si no estás conmigo, no estás con nadie. Te voy a acosar, voy a estar encima de ti hasta que me digas que sí, porque no tolero que me digas que no. Porque además, en este mandato y rol y estereotipo del hombre, ¿cómo voy a permitir que una mujer me diga que ya no quiere estar conmigo? Si acompañamos a nuestras hijas y a nuestros hijos a lidiar con esa frustración y hacerse cargo de las emociones, estamos previniendo violencia. Claro, no, qué fuerte. Y es que es que ahorita me ha tocado a mí, o sea, tengo amigas que las han violentado y también tengo que decir que el sistema jurídico tampoco nos favorece. No. Y a ninguno de los dos, porque ahorita a mí me ha tocado ver un caso cercano de un hombre que ha sido violentado, por eso estoy tan sensible con el tema, porque a mí me había tocado ver, por obvias razones, hablamos del 70.1% de la violencia que existe en México de las mujeres, pues es muy alto, ¿no? La mayoría de las mujeres sufre violencia, pero ahorita esta minoría que me ha tocado de escuchar de los hombres que están sufriendo violencia, de mujeres que hacen cosas terribles, inventan cosas terribles y hasta el mismo sistema jurídico que ahorita nos está favoreciendo más y qué bueno, no importan pruebas. Si la señora dice que estás haciendo esto, te levanta una orden de restricción, por ejemplo, ¿no? Porque en general han habido casos terribles si no se hace eso, pero los pocos hombres que están sufriendo también violencia, pues ahora también no pueden ni alzar la voz. ¿Qué vamos a hacer con esa diferencia? O sea, con este gap, ahora que se está volteando un poco la balanza. Mira, habrá que ver caso por caso, pero la verdad es que el sistema entero patriarcal está hecho para favorecer a los hombres. A los hombres. Eso no quiere decir que no pueda haber algunas situaciones de abuso, pero es poco común. Es Sí. poco común, ¿no? La realidad es que muchas mujeres se quedan en una separación en condiciones de mucha dependencia. Sí. Porque todo se cierra para que eso suceda, ¿no? O sea, complicidad con las empresas para declarar que los hombres ganan mucho menos de lo que en realidad ganan, complicidad con los jueces para restringir la capacidad de actuar de las mujeres, se chantajea con quitarles a los hijos, en muchos casos se les quita a los hijos, o sea... Es que sí es caso por caso, pero yo creo que el sistema jurídico, sí jurídico, ahorita vamos a laboral porque quiero hacerte unas preguntas, pero el sistema jurídico creo que no favorece a nadie. O sea, realmente acabo de vivir también una experiencia terrible con una prima que, netas madres aguas, estaba en Toluca, salió de una boda 2 de la mañana con su novio y aventaron unos clavos en la carretera. Entonces poncharon las llantas y el chofer se baja del coche pensando, pues, ¿qué pasó? No sabía qué había pasado, voy a revisar la llanta. Y un cuate le pega con una pala en la cabeza, el chofer huye y bueno, o sea, ya te imaginarás, agarran a mi prima de los pelos, se la llevan como al monte a toquetearla, al chavo lo desnudan, le pegan, una cosa terrible. El caso es que fueron a denunciar y todo. ¿Y qué pasó? Nada pasó. Nada. Una cosa horrible de alguien cercano para los dos. Al señor le pegaron, lo toquetearon también y no pasó nada. ¿Qué dices? ¿Qué onda? Bueno, ¿no? Ese es todo otro tema, ¿no? Otro Vivimos tema. En un país en donde la corrupción y la impunidad son de todos los días, ¿no? Y el nivel de violencia en el que estamos viviendo, pues nos afecta a todas y a todos, ¿no? Ahora, hay que reflexionar muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa en un hogar en el que se vive violencia permanente? Antes se pensaba que los hijos y las hijas eran víctimas indirectas de la violencia en el entorno familiar, ¿no?
Hoy sabemos que no, que esa violencia afecta directamente a los niños y las niñas. Claro. ¿Y qué pasa si yo estoy en ese entorno y aprendo que así se solucionan los problemas, que así encuentro un lugar en el mundo? Y si esto lo sumes a la precariedad en la que vivimos, en las enormes diferencias sociales, económicas, culturales, y en donde hay una cultura Sí. que se venera tener más a costa de lo que sea, Ujú. el dinero te abre las puertas, el que paga manda, y una serie de valores que tienen más bien que ver con el Sí. capitalismo y con otras cosas, pues bueno, es un caldo de cultivo tremendo, ¿no? Por supuesto hay que hacer modificaciones en ese sentido, ¿no? Pero en este sistema patriarcal hay todavía muchas cosas que pues cierran las puertas de manera estructural a las mujeres, ¿no? Insisto, habrá que ver cada caso y lo que te decía hace rato, los valores y las creencias patriarcales nos atraviesan a las mujeres y atraviesan a los hombres, ¿no? Y vemos a partir de esas cosas, ¿no? Juzgamos muchas veces a un hombre que no responde a estos estereotipos y puede haber un castigo también social brutal sobre esos hombres, ¿no? Claro, no, muchos, tú comentaste al principio que se creía que las mujeres eran las que fomentaban el machismo y no precisamente, también los hombres, ¿no? Pero es verdad que también como mujer que eres tan cercana a los niños, puedes tener un impacto más fuerte. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hagamos, con lo que digamos. Y entonces, ajá, Y con lo que pensamos. ¿qué pensamos? O sea, si yo pienso que para educar bien a una niña tengo que educarla a ser prudente, a privilegiar su belleza física antes de cualquier otro interés que pueda tener. Claro. Si yo le digo, tienes que ceder porque no hay relación perfecta, no importa si te hablo así, Sí. todos los hombres de pronto son explosivos. Bueno, tú empezaste medio a tener ahí un fajecín con tu novio, luego te arrepentiste, pero pues tú empezaste. Claro. Tienes que darte a respetar, tienes que darte a respetar, no Sí. el otro te tiene que respetar. Claro. Es tu culpa si Sí. si te violan. Sí, O sea, por eso digo, hay que preguntarnos qué estamos pensando. Marilu, ¿qué opinas de las escuelas de puras mujeres? Bueno, yo estuve en una escuela de puras mujeres. Fui muy feliz en esa escuela de puras mujeres, pero yo creo que la vida es plural, que entre mayor pluralidad, mejor. O sea, si yo aprendo a convivir como iguales, ¿no? En la diferencia, pues todos somos diferentes, pero pues enriquece mi vida, aprendo a ver cómo hay perspectivas distintas. O sea, yo ¿Tu hija la pensaría, metiste? estuvieron en escuelas mixtas, mis hijas y mis hijos estuvieron en escuelas mixtas. Yo, de manera personal, prefiero la educación mixta, porque la vida es así, ¿no? Insisto, fui muy feliz en la escuela en la que estuve, pero para mí la educación mixta es importante. Claro, ¿tú no crees que estas escuelas que sean solo para mujeres estén fomentando el machismo y el patriarcado? Depende cómo se esté educando en esa escuela para mujeres y en la escuela para hombres, ¿no? Depende cuáles son los valores. Y cuando digo los valores, no digo esos que están en el pizarrón a la entrada Sí. de la escuela. Sí. No, los que se están jugando de facto, Claro. ¿no? O sea, cuando le hacen bullying a la que no tiene un peso y rasgos físicos de cierta manera, eso está generando violencia. Claro. No, y que también, por ejemplo, yo también estudié una parte de mi vida en colegio de puras niñas y en el colegio en el que estudié, pues nos daban clases de cocina y de coser. Uh-huh. ¿No? O sea, se están clavando en un estereotipo completamente de niñas, ustedes van a cocinar y coser, ¿no? Entonces, digo, no sé, ¿qué opinas sobre eso? No, yo pienso que eso está reproduciendo roles y estereotipos y mandatos y que eso restringe la posibilidad para cada mujer. Mira, voy a usar un ejemplo personal, ¿no? Pero a mí nunca me ha gustado cocinar. Me fascina la comida, pero no soy muy buena para cocinar. Ya somos dos. No. Y mi abuela, entre sus gustos, porque ella estudió literatura y le encantaba el aprendizaje y la lectura, pero entre sus gustos
le encantaba la cocina y era una gran cocinera, ¿no? Entonces me acuerdo que en algún verano se organizó una clase de cocina en casa de mis papás. Entonces fueron muchas de mis amigas, mis primas, y bueno, yo tenía la fortuna de tener un papá y una mamá que me dejaban elegir lo que yo quería, ¿no? Entonces yo no estuve en la clase de cocina y mientras ellas estaban en la clase de cocina, yo me iba a una clase de teatro en Coyoacán, ¿no? Fui muy feliz. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Eso permitió la diferencia en igualdad de oportunidades, ¿no? A mí no me gusta la cocina, puedo hacer otra cosa. A mí, hombre, que a lo mejor me correspondería ir al fútbol, odio el fútbol y yo quiero entrar a la clase de cocina. Claro. Entonces, eso, fíjate, es bien interesante. Marcela Lagarde, que es mi gran maestra, cuando habla de autonomía, dice algo muy importante. Dice, la autonomía tiene que ver con la capacidad de elegir entre varias alternativas. Claro. Entonces, tienes que tener esas varias alternativas para poder elegir. De acuerdo. Eso nos remite a los derechos. Totalmente. Si tú tienes el derecho a la educación, tienes alternativas. Si tienes derecho a la salud, puedes tener alternativas. Exactamente. Por eso, cuando hablamos de estos temas, es un tema de derechos humanos. Es un tema de desarrollo de todas las personas. Ahí te va algo. ¿Qué Sí. pasa, por ejemplo, cómo abordas o qué puedes hacer cuando ves a una mujer que está, o sea, siendo sumamente machista? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo, igual y yo no soy, o sea, todavía estoy tan evolucionada para no ser al 100% machista, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me cuesta que veo a una señora, por ejemplo, de 40 años y se para taparle el sol a su pareja. Se levanta todo el tiempo para servirle de comer. O sea, pero ya unas cosas en exageración, ¿no? Le hace todo, absolutamente todo. Yo me siento incómoda, no sé cómo decírselo, pero una parte de mí se siente tan incómoda porque mi marido empieza a ver ese tipo de acciones, ¿no? Y yo le digo a mi marido, es que a mí me causa mucho ruido porque no quiero que tú pienses que este actuar es natural y que está padre, porque mi marido empieza a decir, pues yo pienso que él puede llegar a decir, pues que a todo dar, mira, mira, ella le hacen todo, mira cómo se comporta con el señor y tú, ¿por qué no? Entonces me siento incómoda, por un lado, porque veo que los hombres dicen, empiezan a decir, oye, pues qué padre que le hace todo esta señora al señor. Y por otro lado, porque digo, esta señora tiene hija. ¿Qué le está enseñando a la hija? ¿Cómo es posible que esté haciendo esto? Ya estamos en el 2024. ¿Cómo podría tener una conversación con ella? O netas madres, ¿cómo podrían tener una conversación con sus amigas que estén siendo machistas? ¿Cómo les dices? Mira, es un tema muy difícil el que estás abordando. Por eso estamos hablando de una cultura machista, porque hay otro ingrediente ahí. A las mujeres, tradicionalmente, se nos ha educado, no es que nacimos así, se nos ha educado para competir, para pensar que somos enemigas. ¿Por qué? Porque si una cosa muy valorada en el sistema patriarcal es la pareja, y la pareja era o es, en algunos casos todavía, el vehículo para acceder a ciertas cosas del mundo, entonces nos ponían a competir por la mejor pareja. A ver quién de nosotras va a ganarse el gran premio, ¿no? Esta imagen de las mujeres y los hombres eligiendo a ver con cuál van a salir y la ganadora, ¿no? Sí. Fíjate lo que está ahí, ¿no? Y luego hay que competir por los pocos puestos de trabajo. Hay pocos espacios para las mujeres en la política, en las empresas, y hay que pelearnos a ver quién va a ser. Y además, fíjate, a ver a quién van a elegir para que además no esté este juicio de es la feminista enojada, fea, que no queremos, Hay una cultura de competencia que no es real. O sea, no es real porque no es que así nacimos. Cuando nos damos cuenta que es todo un sistema y que más bien podemos ser aliadas,
que podemos apoyarnos unas a otras, a lo mejor, pues, si, o sea, bueno, tú pusiste este ejemplo, pero es utópico, ¿no? Ujú. Si tu esposo decidiera que quiere una mujer con ese estereotipo, es que en realidad no te No es está para. mirando, es que no está Claro, enamorado de ti. claro, Y claro. y entonces hay que cambiar la mirada. Tendrías tú que preguntarte, no, él quiere estar conmigo o no quiere estar conmigo. No, quiero estar con él. Quiero estar con un Claro. hombre que quiere a una mujer Así, así. No me claro, está viendo a mí. claro, Fíjate cómo además cambia la mirada, porque nos han enseñado también a mirarnos a partir de la mirada del otro. totalmente. Pero ¿qué pasa si yo entonces dejo de pensar en cómo me está mirando él, sino cómo lo estoy mirando yo? Ujú. Cambia por completo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y eso, justo ayer teníamos una plática con una señora que nos contó que es experta en crianza de niños y nos decía, alabar a tus hijos es lo peor que puedes hacer. No los alabes, mejor pregúntale. Si llega, mamá, oye, mira este dibujito, ¿te gusta? ¿Te gusta a ti? En vez de decirle, sí, campeón, lo hiciste muy bien, porque la gente te puede decir, eres una mierda, o te puede decir, eres la mejor persona del mundo. Y tú no te lo puedes creer, porque si estás constantemente esperando la aprobación de los demás, vas a sufrir. Y creo que parece un ejemplo tonto, pero tiene todo que ver con lo que estás diciendo. Yo creo que es un ejemplo muy importante. Fíjate que y voy a aprovechar para hacer el anuncio, pero estoy leyendo un libro que se llama Confidence Code y está dirigido a mujeres, ¿no? Pero es muy interesante porque habla de la confianza. ¿Y qué es la confianza? Y la confianza no es estar diciéndome o diciéndole al otro, tú puedes, échale ganas, eres lo máximo, porque eso no tiene pies. ¿Qué pasa cuando te doy la oportunidad de hacer algo o cuando hago algo y me doy cuenta que me equivoco, pero luego vuelvo a intentar y a la tercera me salió? Eso genera en ti sensación de logro Sí. y es real. Es real en dos vías, ¿no? Una, que me doy cuenta que puedo intentar y que me puedo equivocar, pero no se acaba el mundo, ni dejo de ser una persona valiosa, que puedo volver a intentar, que en el camino aprendo, que a lo mejor después de varios intentos lo logro, que a lo mejor después de varios intentos descubro y aprendo que ese no era el camino, que a lo mejor tengo que hacer ajustes. Entonces, todo el proceso se vuelve valioso y volviendo a los hijos y a las hijas, cuando les permitimos hacer esos procesos, entonces van a tener confianza en sí mismos. Pero si yo solamente los alabo, como bien dijeron, pues eso es una alabanza etérea. Exacto. Entonces, ¿cómo educar a las hijas y a los hijos así? Y fíjate, hace poquito en Instagram compartí un video de unas españolas en donde leen un poema, ¿no? Y el poema empieza diciendo que quiere pedirle perdón a las mujeres que lo primero que les dijo fue guapas, ¿no? Hay que seguir escuchándolo. A lo que se refiere eso es a que dejemos de poner en un lugar prioritario la belleza física de las mujeres y empecemos a verlas, a vernos en el conjunto, en todo lo que somos. No somos solamente una apariencia, somos Claro. mucho más. Entonces, no es que nos moleste que nos digan, oye, te ves muy bien. Pues no, no nos molesta, pero no somos solo eso, ni nuestro valor está en eso, ni esa es la carta que nos va a abrir las puertas en el mundo. No queremos que sea eso lo que nos abra las puertas en el mundo. Claro. ¿Qué queremos que nos abra Claro. las puertas en el mundo? Toda nuestra complejidad, que podemos ser inteligentes, que tenemos conocimientos, que somos simpáticas, que cada una distinta, ¿no? Cada Claro. una distinta. Claro. Y me llamó la atención porque había comentarios de algunos de los hombres que decían, ahora nada más falta que les moleste que les digan que son guapas. Y es no querer entender, ¿no? Que no solo somos eso, Claro. que somos mucho más. Y quizás yo creo que ahorita estamos siendo tan, no me gustaría decir exageradas, pero tan sensibles con eso porque estamos en esta evolución, en este cambio. Estamos, tampoco me gustaría decir, pero más o menos como en guerra un poquito, ¿no? De decir, aquí estamos, tenemos que parar esto y por eso tenemos que ser tan sensibles con esto, porque no podemos permitirlo. Quizás ya no sé, esperemos que esto termine rápido, pero igual y en un par de años, si nos dicen guapas, nos va a valer gorro porque ya nos valoran
por quienes somos por dentro. Pero ahorita el tema está tan sensible que se te erizan los pelos cuando escuchas ese tipo de comentarios, que te voy a decir una cosa. Yo tengo que trabajar, ahorita que lo dices, lo tengo que trabajar porque sí lo traigo muy arraigado el tema de, ay, me quiero ver bien y la madre y todo eso. Todas. Y mira, Marcela Lagarde también habla de mujeres sincréticas. A mí me gusta mucho eso. Porque, ¿qué quiere decir? Mujeres sincréticas quiere decir que somos muchas cosas y tenemos como, en algunas cosas somos mujeres de la modernidad, dice ella, y en otras no. O sea, hay cosas en las que yo me doy cuenta hoy que tengo que seguir revisando. Tengo que seguir revisando cómo pienso la relación de pareja, porque todavía tengo muchas creencias, a lo mejor, que son tradicionales y patriarcales y no me ayudan. Y una de las más difíciles tiene que ver con nuestra apariencia física. Sí, qué fuerte. Y nos lastima mucho. No. Y nos hemos lastimado mucho con tal de tener esa apariencia deseada. Cuando digo nos hemos lastimado mucho, nos hemos visto 1000 veces al espejo poniendo atención en lo que creemos que no está bonito. Nos hemos hecho miles de tratamientos gastando nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para vernos de cierta manera. Y es una carrera que no acaba. Imagínate si todo ese tiempo que hemos invertido en pelearnos con nosotras mismas, lo hubiéramos o lo invirtiéramos en ver qué cosa queremos experimentar, cómo nos sentimos, cómo queremos además manifestar nuestra creatividad poniéndonos un día un pelo de un color y otro del otro. No lo sé. ¿No? Estudiar, dormir, descansar, tener conversaciones importantes. ¿Cuántas veces no hemos estado con una pareja en un abrazo y estamos pensando, va a sentir la lonja que tengo aquí atrás? Claro. Y no estamos en la atención de lo que tenemos que estar. Y ahora, no es nada más en nuestra cabeza, ¿eh? Sí, o sea, sí hay una exigencia, no es nada más en nuestra cabeza. Totalmente. Hay una exigencia. 100%. ¿No? Hace no mucho tiempo, y esto es una práctica en muchas preparatorias y en algunas escuelas, ¿no? Cuando van a salir de prepa y están organizando su fiesta de generación, en algunas escuelas, hacían un concurso en donde hacían como una subasta de mujeres. O sea, las chavas se arreglaban, los hombres estaban ahí, y entonces voy a decir cuál es la más guapa y pasarela. Imagínate lo que se está jugando ahí. Oh, qué fuerte. Qué fuerte, claro. Entonces, cuando hablamos de estos temas, de eso estamos hablando. Y por supuesto, no es, o sea, la mamá, el papá o la alumna y el alumno que va a decir, oigan, no me gusta esta práctica que lleva tantos años en la escuela. No va a ser popular, ¿eh? Va a haber un castigo, un juicio, pero de eso se trata, de levantar la voz y de decir, esto no está bien, porque los efectos son todos estos, porque qué tipo de relaciones y vínculos estamos fomentando. Y entonces volvernos aliadas y aliados, ¿no? Claro, hijo, es que mi Marilu, qué bárbara. Tengo tantas preguntas, pero no me quiero alargar tanto porque yo sé netas madres que luego no ven los videos tan largos, pero te quería preguntar, ¿crees en el matrimonio? Bueno, yo creo que el matrimonio es un acuerdo, tiene que ser un acuerdo libre entre dos personas que tiene que irse reevaluando y replanteando todo el tiempo. Hay una constante en la vida y es el cambio. Y de pronto queremos que ciertas cosas cambiantes se mantengan iguales siempre. Y eso solamente lleva al fracaso, ¿no? Totalmente. Entonces, pues cualquier relación y acuerdo entre dos personas, acuerdo libre, pues tiene que estarse repensando permanentemente. Oye, cuando nos casamos, hicimos este acuerdo. Tú estabas en esta situación, yo estaba en esta. Ahora la vida y yo he cambiado. Ahora tengo estos otros intereses. ¿Cómo le vamos a hacer? Y en cuanto a la fidelidad, habíamos hablado de las infidelidades de los hombres. ¿Tú crees que tanto los hombres como las mujeres podemos ser infieles? Sí, claro. O sea, claro, ¿no? claro. Y yo creo que la infidelidad, las infidelidades, son un síntoma. Es una muestra de algo. Si nos quedamos solo en la infidelidad, no estamos viendo todo lo que está de fondo.
Hay parejas que logran trascender, modificar una infidelidad, hay otras que no, hay otras que terminan aún sin la infidelidad y creo que también hay que ver porque es un síntoma no solamente de la pareja, sino de algo que te está pasando a ti. Si tú estás siendo infiel, algo te está pasando. Y no sé si en realidad la respuesta sea tener una pareja fuera de la pareja o es algo más profundo, pero lo que tengo a la mano y lo que está más fácil es distraerme siendo infiel. A lo mejor es un vacío existencial, a lo mejor es un vacío de profesión y también está normalizada la infidelidad de cierta manera. Entonces es más fácil decir, pues ya, fui infiel, a decir que creen, ya no quiero ser doctor, quiero dedicarme a la panadería. Y eso va a tener una consecuencia social terrible, porque ¿cómo? ¿Qué? ¿Vas a dejar de ganar dinero? ¿Ya no quieres vivir así? ¿Te vas a volver qué? Sí. A lo mejor es mucho más difícil meterse, echarse un clavado a ver qué te está pasando. Claro. Pero ¿no crees que la naturaleza sea que, pues, no haya, o sea, la naturaleza de los seres humanos no es ser monógamos? O sea, pues mira, la monogamia y la familia, como lo platicamos hace rato, fue un acuerdo social que respondía a ciertas cosas. Eso no quiere decir que no pueda haber matrimonios que duren toda la vida en donde los acuerdos vayan cambiando. Ahí sí creo que cada pareja es un universo. Claro. Lo importante es qué tan abiertas y abiertos y dispuestos estamos a hablar, a dialogar y a ir modificando. Actualmente hay posibilidad de muchos acuerdos más, ¿no? No quiere decir que no va a haber dificultad, porque esa es otra fantasía, ¿no? Claro. El matrimonio es difícil, entonces mejor hagamos una relación abierta. Está muy bien, hagamos una relación abierta. Eso no quiere decir que no va a ser difícil. Claro. O sea, entrarle a una relación abierta quiere decir que te tienes que meter a ver tus inseguridades, tus miedos, a cambiar tu paradigma. O sea, va a tener su complejidad. Entonces, bueno, podemos elegir muchos acuerdos, muchas formas de vincularnos, pero eso no quiere decir que no va a ser complejo. La vida es así. Hay un poema de una mujer, de una budista, que no lo recuerdo bien, te lo voy a pasar después, pero habla de la vida como algo salvaje, ¿no? La vida es. Y entonces los seres humanos, las personas, hemos hecho una serie de cosas para poder vivir en eso salvaje. Pero la vida es, y en ese es hay destrucción, hay luminosidad, y a veces nos vamos con la fantasía de querer que todo sea luminoso. Y si no es luminoso es fracaso. No. La vida es eso, es el vacío existencial, es no saber cuánto tiempo vamos a vivir, es hoy estar sintiéndome bien y a lo mejor mañana oír una noticia que me va a tocar mi huella y me voy a sentir muy mal. Y todo eso va a pasar. Claro. No sé si me explico, a lo mejor ya estoy. No, me está encantando mucho, ¿no? Lo que me estás diciendo y lo relaciono porque no sé si la institución del matrimonio pues esté fomentando el patriarcado. O sea, no sé si bueno, la institución del matrimonio y de la familia, como la conocemos, es una institución patriarcal, igual que todas las otras instituciones. Aquí lo interesante es ver en esa institución, o sea, esa institución está puesta así, el patriarca, la mujer, el hombre toma las decisiones importantes, la mujer se queda al cuidado de los hijos y la casa, el hombre es la cabeza del hogar, todo eso es patriarcal. Podemos tener relaciones entre pares, ¿qué querría decir eso? Primero hay que asumir toda esta diferencia histórica y entonces lograr relaciones en donde tengamos los mismos derechos, los mismos tratos y las mismas oportunidades. Bueno. Si es así, entonces tenemos relaciones que pueden ser de pareja, pueden ser de amistad, distintas, que vayan poco a poco cuestionando este sistema patriarcal. Me encanta. Y en el tema laboral, rapidísimo para finalizar, mi Marilu, en el tema laboral, como tú decías, hay que buscar el cómo sí podemos hacer el cambio en el sistema. Actualmente el sistema laboral pues sí favorece por completo a los hombres. ¿Cómo crees tú que podamos cambiar en el tema laboral
pues todo lo que existe para que las mujeres nos veamos beneficiadas. Mira, también hay todo un trabajo que se hace y un trabajo por hacer, ¿no? Y lo mismo, no solamente abrir puestos a las mujeres, sino pensar cómo está constituida la empresa. Si es importantísimo para que se cierren negocios, que te quedes al cóctel que termina a la 1 de la mañana, Ujú. eso solo lo puede hacer, por ejemplo, quien tiene en su casa a alguien que está cuidando a sus hijos, Uh-huh. que normalmente es la mujer. Pero si es la mujer la que está acá, alguien tiene que estar cuidando a sus hijos. Uh-huh. Hay ya países en donde todo esto, este es un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Muy bobo, pero donde todo esto está cambiando. Entonces, los horarios de la empresa tienen que ser acordes a que la gente tenga una vida más allá de la empresa, Uh-huh. a que hombres y mujeres pueden estar al cuidado de los hijos. Uh-huh. Entonces, no solamente es que nosotras nos sigamos preparando para estar en ciertos puestos, sino que toda la dinámica y la lógica permita que cualquier persona, hombre o mujer, pueda desempeñarse y desarrollarse en ese ámbito laboral. Pero bueno, eso es como un paso ideal. Todavía hoy hay una brecha salarial muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía hoy a una mujer y a un hombre que desempeñan la misma actividad se le paga más al hombre que a la mujer. Uh-huh. Eso es la brecha laboral, ¿no? Entre Uh-huh. otras cosas. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que una mujer que tenga hijos merme su vida laboral por tener hijos? Pues todavía hoy es muy complicado, porque todavía hoy se sigue pensando que el cuidado de los hijos recae principalmente en la mujer. Por eso se habla de dobles jornadas, porque una mujer puede salir a trabajar, pero al mismo tiempo está viendo que su hija haya ido a la clase de no sé qué, que si necesitaban el PRIT para no sé qué tarea, quien lo está viendo es ella, mientras está trabajando, ¿no? Claro. Y además tiene que ver quién está cuidando. Y muchas llegan a sus casas a cocinar, a lavar, Sí, a planchar. Y si quiere descansar, es una floja. Sí, sí, sí. Pero si a los dos les va bien, lo que estaría muy bien es que también el papá ayude a ver, entonces ya divididas Colabore. las labores, ya se hacen más tranquilas, pero naturalmente en tu casa también te podría pasar, y bueno, a mí me ha pasado, la verdad, tengo que ser sincera, que si tienes a alguien que te ayuda en casa y se embaraza, dices, Uh-huh. se embarazó y ahora ya no va a poder cargar a mi hijo o ya no va a o sea, sí, y ya, o sea, pues igual tiene que descansar y entonces ahora quién la cubre y yo tengo que seguir pagando. O sea, es todo un tema, es un tema interesante. Me encantaría pensar el cómo sí. Es más, yo sé que esta plática no nos va, o sea, hay muchas cosas que platicar, pero hagámoslo. Busquemos el cómo sí podemos hacer algo laboralmente. O sea, sé que estás muy metida en eso y ahorita me pongo en tus manos, mi Marilu, para hacerlo, pero es muy interesante. Sí, si te fijas, hemos hablado de distintos temas. O sea, empezamos hablando de uno. ¿Y por qué es eso? Porque cuando digo el sistema patriarcal, estamos hablando de toda la sociedad. Sí. Por eso se habla, en términos de política, en políticas públicas transversales, en donde el tema de género sea transversal, porque tiene que abarcar todas las áreas de nuestra vida. No es una. De acuerdo. Son todas. De acuerdo. Pero fíjate, es increíble la cantidad de talleres, pláticas, libros de wellness, ¿no? De cómo vivir mejor. Sí. Y entonces hay que trabajar, no tener vida privada para irnos un fin de semana a un retiro. Y talleres y talleres y talleres y talleres y talleres de burnout. Exacto. ¿Qué estamos haciendo? Sí. ¿Qué estamos haciendo? Porque esos son paliativos. De acuerdo. ¿Qué pasa con todas las personas que pasamos la mayor parte de nuestra vida en el trabajo? ¿Dónde está nuestra capacidad de recreación, de contemplación, de tener pláticas significativas si trabajamos todo el tiempo? Fíjate que el otro día estaba viendo un estudio interesantísimo en donde resulta que en las empresas y también en las instituciones públicas,
hay algunos problemas importantes dentro del personal. Por supuesto, la depresión, el alcoholismo y drogadicción y la violencia. ¿Por qué? Son síntomas. Ujú. O sea, que una de las formas de escape tiene que ver con la droga y el alcohol. ¿Pero del escape de qué? De una vida de muchísima insatisfacción. ¿Por qué traigo todo esto? Porque hay que repensar la sociedad completa, Ujú. De acuerdo, repensar los horarios de trabajo, de acuerdo. Qué fuerte, sí. repensar el valor que le damos al descanso, Ujú. pero al descanso en todos los días, a caminar. Fíjate, normalmente hay cosas que se dice, estás perdiendo el tiempo. No sé, no estoy perdiendo el tiempo, solo estoy usando mi tiempo de otra manera. Totalmente, totalmente. Y esto es algo que decimos en La Neta Madre. No está mal descansar, no está mal hacer algo que te guste, disfrutar un hobby, ¿no? Porque aunque decimos, estar todo el día con los niños cansa, vete al spa, descansa, camina, date tu tiempo. Si estás trabajando también todo el día, no vas a tener la energía para pensar nuevas cosas si estás atorada nada más en la chamba, ¿no? Pero bueno, mi Marilu, muchas gracias por venir a La Neta Madre. Me gustaría finalizar con el tema de las casas que tienes para recibir a mujeres que son violentadas. Primero que nada, si una mujer nos está viendo y está siendo víctima de violencia, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Y cuáles serían los primeros o los puntos importantes que ella tiene que identificar como radar para luego acudir contigo y que no pase a mayores? Sí. Mira, yo dirijo un refugio de una organización de la sociedad civil y somos parte, integrantes de la Red Nacional de Refugios, en donde estamos 76 espacios de prevención, atención y protección a mujeres que están en situación de violencia, acompañadas o no de sus hijas e hijos, ¿no? Hay también otros refugios en el país que no forman parte de la Red Nacional de Refugios, pero a los que se puede acudir para pedir ayuda. ¿Quiénes son las mujeres que pueden ir, ¿no? Porque está el refugio que es para aquellas mujeres que su vida o su integridad está en riesgo y que tienen que salir de su domicilio para protegerse. También tenemos los centros de atención. En los centros de atención trabajan psicólogas, psicólogas infantiles, trabajadoras sociales y abogadas que dan atención ambulatoria. Eso quiere decir que vas a tu consulta y regresas a tu casa, ¿no? Ambos son muy importantes en la protección y en la prevención de las violencias, es decir, identificar la violencia y que no escale, que no se vuelva una violencia mayor, ¿no? ¿Cuáles son esos signos, ¿no? Si tú estás viviendo con ansiedad permanente, si no te sientes libre de tomar decisiones, de expresar tus gustos, si te están culpando todo el tiempo, si te estás sintiendo que no vales nada, probablemente estés viviendo una situación de violencia y hay que pedir ayuda. No porque seas tonta, no porque no valgas, sino porque al estar metida ahí, tu percepción del mundo y de ti misma cambia. Y hablar con otra persona te ayuda a ver lo que estás viviendo y a tomar decisiones, ¿no? Y si piensas que tu vida o la de tus hijas e hijos está en riesgo, existen los refugios, que son casas dignas, donde tienes todo lo que necesitas, donde vas a estar acompañada de personal especializado, donde hay una maestra. Entonces, si tienes miedo de que tus hijos van a perder el ciclo escolar, no tengas miedo porque nos ponemos en contacto con la escuela y la maestra da seguimiento a los programas. Si tienes miedo de perder tu trabajo, también nosotras hacemos un acuerdo con las empresas, nos ponemos en contacto para que no pierdas el trabajo. Actualmente hay una iniciativa de ley, se llama la ley Rebeca, que justamente busca que las mujeres que están en situación de violencia no pierdan su trabajo. Entonces, no tengan miedo de eso. Si saliste con lo opuesto porque fue el momento en el que pudiste hacerlo, al llegar, nosotras te vamos a entregar shampoo, pasta de dientes, desodorante, rompa en perfecto estado, nueva o tal cual en perfecto estado, y todo lo que necesites para vivir, ¿no? Y te vamos a acompañar a que veas lo que pasó, cuáles son tus alternativas y puedas empezar un proyecto de vida libre de violencia. Ay,
Pues bueno, nada más que pueden encontrarnos en nuestra página de internet, que es www.espaciomujeres.org, y en nuestras redes sociales, @marilurrazo con @S en Instagram y @espaciomujeres también en Instagram. Bueno, netas madres, platicamos tantos temas que de verdad no sé ni cómo concluir porque estoy maravillada contigo. Gracias por estar aquí, gracias por tu información. Creo que has hecho muchísimo por todas nosotras y espero que tanto yo como todas las personas que nos están escuchando podamos de verdad hacer conciencia de toda esta información que nos has dado para ir cambiando no nada más nuestras familias, sino a la sociedad y el sistema. Netas madres, por favor compartan, porque esto es valiosísimo. Compartan a sus amigas, hermanas, mamás, papás, hermanos, ahora sí que a todo el mundo, a crear conciencia. Netas madres, si te gustó este contenido, no te puedes dejar de suscribir al canal y ver estos otros que están espectaculares. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre. Pica el link, clic.